Banshees! Fast and low! Break up, now! We are winning. La idea de que el videojuego es solo un medio de entretenimiento no podría estar más lejos de la realidad. Así es, y no podemos ni debemos ignorar que se trata de uno de los medios de comunicación más utilizados al día de hoy. Además, sus formas de contar historias es nuestro interés principal. Marshall McLuhan, un teórico de la comunicación muy adelantado a su época, en algunas de sus investigaciones propuso que las máquinas y los humanos tenemos cierta conexión y que esta conexión pues podría... No, estaba improvisado ahí. Otra vez, no corte. Marshall McLuhan, un teórico de la comunicación muy adelantado a su época, propuso en sus investigaciones que las máquinas que creamos para comunicarnos son una extensión de los humanos, como una especie de hibridación entre máquina y hombre, algo así como lo que propone actualmente el transhumanismo. No, corte, no está funcionando. ¿Y si empezamos desde el inicio? Claro, como con una pregunta. Sí, algo como... ¿Qué es un videojuego? ¿Y después? ¿Después qué? No sé cómo lo pondrías sin que tengamos que usar solamente palabras. ¿Y cómo sería eso? No lo vamos a presentar como un PowerPoint, ¿verdad? No. Muy buenas tardes, somos el equipo de videojuegos y vamos a exponer el tema de nuestra tesis que habla sobre el potencial narrativo. Siguiente, por favor. ¿Qué es un videojuego? Un videojuego es una hibridación de todos los medios que la humanidad ha conocido hasta ahora, que es interactivo y sirve como referente cultural para las generaciones actuales de prosumidores y... Corte, a ver, ¿de qué hablas? Explica desde el inicio. Los videojuegos son un medio de comunicación comúnmente de entretenimiento, pero son un fenómeno mucho más complejo. ¿Pero complejo en qué sentido? Acuérdate de lo que dicen los investigadores Martín Barbera y Carlos Scolari sobre hipermediación. Pongámonos en perspectiva. Antes, se comprendía a los medios de comunicación como una fuente de información. Barbera propone el término mediación para referirnos a que el mensaje del medio no es información, sino un espacio de conflicto y construcción de hegemonías sociales, donde se expresan estrategias de dominación, tácticas de resistencia y se construyen identidades colectivas. Para la mediación es importante resaltar el medio que se estudia, porque como McLuhan dice, el medio configura el mensaje. Ok, más despacio, creo que ya tenemos varias cosas de qué hablar aquí. Para empezar, hay algo que todavía no me queda claro. ¿Qué es esto de la intertextualidad exactamente? Es una forma de organización. Mira, cuando los textos se refieren a otros textos, se conectan entre sí, se complementan y esto se le conoce como interconexión. Antes nos referíamos a literalmente textos escritos. Actualmente nos referimos a ligar videos, páginas, narrativas y textos escritos. A esto se le conoce como hipertextualidad y por ello decimos que la transmedia es hipertextual. A ver, me perdí un poco. No sé si entendí. Esto de la transmedia es, digámoslo así, como una narración tipo Star Wars, que inició como una película y después pasa a convertirse a otros medios como videojuegos, cómics, parques temáticos. ¡Exacto! La historia o narrativa se expande en otros medios que hacen referencia al texto original, o sea, el hipotexto. De ahí, los siguientes textos derivados vendrían siendo los hipertextos. El Internet funciona ahora como esa extensión del sistema nervioso y conecta y comunica a todo el mundo. Si la creatividad en la era digital funciona como la intertextualidad, entonces
Los videojuegos son el resultado de esta intertextualidad de medios unida en uno solo. Ok, creo que ya le estoy agarrando la onda. Pero no hemos respondido bien qué son exactamente los videojuegos. Bueno, básicamente los videojuegos son un desarrollo tecnológico crecieron gracias a ese desarrollo tecnológico, utilizan herramientas de otros medios de comunicación para contar historias y son primordialmente entretenimiento. Ok, ¿no tiene algo que ver con esto de la gamificación? Que pues básicamente es tomar elementos de los videojuegos e integrarlos a la vida cotidiana. Sí, y para explicarlo necesitamos hablar de mecánicas más a profundidad, porque no lo hemos explicado. Cada que alguien realiza una acción en su teclado, en su teléfono, está haciendo funcionar una mecánica. No hay que ser ingenieros para entender esto. Dentro de los juegos esto es un poco más abstracto. Bien podría ser la interfaz gráfica, eso que nos permite conectarnos y comunicarnos con la máquina, o bien también ese botón físico que presionas y que realiza una función específica en algún juego. Pero obviamente la mecánica de salto no es la misma en Mario Bros que en Elden Ring. En los juegos de video estas mecánicas eran muy simples al principio, como en Pong, Adventure o Pac-Man, pero no pasó mucho tiempo para que los desarrolladores empezaran a hacer más complejas estas mecánicas y sus reglas de juego. Si han jugado algún videojuego se habrán dado cuenta de lo especial que es la conexión entre un jugador y su avatar por medio de estas mecánicas. Aprender a usarlas para transmitir y contar una historia es una tarea que los desarrolladores tienen para alcanzar una madurez artística. Cuando hablamos de narrativas en el videojuego, nos referimos a la capacidad del medio para contar una historia. En el caso específico de estos, puede hacerlo de distintas formas. El videojuego es un desarrollo tecnológico que ha tomado forma a partir de otros medios de comunicación. El cine, por ejemplo, es un referente muy importante para los videojuegos, puesto que el lenguaje visual se aplica de la misma manera. Pero no es el único. La construcción sonora también es parte de cómo cuenta una historia. Pero el videojuego también se nutre de la literatura. De hecho, existe un género completo de videojuegos llamado ficción interactiva, que está inspirado en los libros de Elegir tu propia aventura. Es importante mencionarlo, los videojuegos se han desarrollado a lo largo de su corta historia de ser bastante simples narrativamente hablando a tener historias complejas y llenas de ramificaciones, además de que visualmente han avanzado hasta el punto del fotorrealismo. Pero aunque no lo crean, esto constituye no solamente un tipo de narrativa en el videojuego. Cuando estamos hablando de las formas narrativas, no nos referimos solamente a lo que puede componerse un juego, sino las herramientas de comunicación que éstas poseen. El videojuego no solo posee una dimensión narrativa, sino una dimensión espacial, y estas se las explicaremos justo ahora. Si observan a detalle los objetos y su posicionamiento en el espacio, pueden contar una historia, incluso independientemente de la narrativa explícita del juego. La exploración es una parte muy importante de los videojuegos contemporáneos. Somebody likes their whiskey. Y puede ser mucho más complejo y abstracto que eso, como la manera en la que se componen los espacios. Puede convertirse en un trabajo antropológico incluso. A este tipo de narrativas se les conoce como environmental storytelling, o narrativas ambientales. Esta forma narrativa tiene que ver con una pregunta que un teórico de los Game Studies se hizo. ¿Pueden los videojuegos ser narrativas si la interactividad sucede en el presente? Una de las características intrínsecas de la narrativa es que se está contando algo que sucedió, lo cual es cierto, pero no implica que la interactividad evite que se cuente una historia. Entonces es ese otro tipo de narrativa, lo que el jugador percibe. Es aquí donde entra la narrativa participativa. Hablemos del prosumidor. Un prosumidor es el consumidor que posteriormente crea sus propios contenidos a partir de lo consumido. Aquella amiga que escribe ficción sobre sus personajes favoritos en Wattpad está siendo un prosumidor. Aquel compañero que hace sus videos en animación sobre historias que le gustaría que pasaran en Star Wars, eso también es un prosumidor. Todo el tiempo estamos nutriendo las plataformas con contenido generado por consumidores. Pero el prosumidor viene de un modelo narrativo más complejo, la transmedia. A grandes rasgos, la transmedia es una historia que se cuenta a través de distintos medios. Pero no hay que confundir una adaptación de libro a cine, por ejemplo,
no es transmedia. ¿Por qué? Porque no está expandiendo acerca de la narrativa original. Ok, y esto tiene que ver más con la intertextualidad que decías antes. Efectivamente, si recordamos, la intertextualidad es una forma organizacional de textos. En este caso, son textos que se interconectan. Y en el caso de las narrativas transmedia, son narrativas que se interconectan. Venga, pues pueden encontrar más información acerca de esto en los panfletos que les dimos. Hablando sobre la creación. Al principio decidimos trabajar en Roblox para la creación de un videojuego, puesto que es una de las plataformas más utilizadas en todo el mundo. Cuenta con una comunidad de más de 200 millones de jugadores a nivel mundial, y siendo el sustento económico de muchos creadores de contenido en internet. Este videojuego es un sistema colectivo. La plataforma te da las herramientas para crear minijuegos y que estos mismos sean llamados experiencias, creadas por y para la comunidad. Tienen en cada una a jugadores desarrollando sus propias narrativas. La plataforma de Roblox es única en este sentido. Sin embargo, nos quedó algo limitada para lo que queríamos contar. Las mecánicas de los juegos siempre están cambiando desde hace más de 50 años. La interconexión y la jugabilidad en línea es algo que no se había visto antes. Es algo exclusivo del siglo XXI, así como los smartphones. Esta naturaleza hipertextual de la tecnología actual es algo con lo que convivimos día con día. Un ejemplo es el videojuego transmediático que abordamos en nuestra investigación, Cyberpunk 2077, un videojuego de la desarrolladora polaca CD Projekt, acerca de las aventuras de un personaje viviendo en una ciudad ficticia. Está basado en Cyberpunk 2017, un juego de mesa de los años 80, pero que expande la historia de este. Además, se hizo una serie animada llamada Cyberpunk Edge Runners, que expande también la historia, pero desde el punto de vista audiovisual. Oigan, entonces, ¿ustedes son cyberpunks? ¿Y a ti qué te importa? ¿Eso crees? Para la creación del videojuego utilizamos todos los conocimientos aprendidos en la investigación y los aplicamos en un solo proyecto. En un mundo donde los videojuegos cada vez son más estimulantes, nos regresamos a un punto original del juego donde estaban diseñados como aventuras de texto. Así es, además tomamos todas las narrativas que ya revisamos anteriormente en este video, las narrativas ambientales, las narrativas creadas y las narrativas generadas, para combinarlas en un solo juego que además esperamos que genere una experiencia única al jugador. Ok, esta es la parte en donde nos despedimos. Y bueno, esta fue nuestra réplica final, que básicamente es el conjunto de lo que aprendimos tanto en este trimestre como en la carrera. Y aprendimos demasiado y lo quisimos aplicar en esta investigación final. Así es, y para concluir nos gustaría decir que en la historia no ha habido una época en la que sea más accesible la creación de videojuegos como ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. ¿Correcto? Sí. Estamos listos, señor. Vamos a trabajar. Pues yo llegando. Exacto. Guión, vamos a dejar de grabar un momento. Hasta luego.